Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y con muchas ganas de descubrir juntos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy venimos con un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza porque vamos a desvelar la verdad inédita de Mert y Afra en su serie. Si han oído bien, un bombazo de información que estábamos esperando con muchísima ansia y que por fin podemos compartir con ustedes. Como saben, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu se han convertido en la pareja del momento, no solo en la ficción de Yalan, sino también fuera de ella. Su química en pantalla es innegable, esa chispa que hace que miles de fans suspiren y se enganchen capítulo tras capítulo. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas intensas, de esas escenas tan cargadas de emoción? ¿Es todo actuación, o hay algo más que una simple relación profesional? Precisamente sobre esto vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y sobre todo, en la información que hemos logrado recopilar para traerles esta verdad que hasta ahora se mantenía oculta. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero pedirles algo muy importante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den ese clic a la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y las exclusivas que tanto nos gustan. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. El título lo dice todo, la verdad inédita de Mert y Afra en su serie. Y es que desde que Yalan despegó, la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu ha sido objeto de un intenso debate. Los fans divididos entre quienes creen que su conexión va más allá de la pantalla y quienes la atribuyen a la maestría actoral, han analizado cada gesto, cada entrevista, cada interacción pública. Y nosotros, como sus fieles detectives del corazón, hemos estado investigando a fondo. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial ha sido que son grandes amigos y compañeros de trabajo. Y sí, hasta cierto punto, esto es cierto. Ambos han declarado en múltiples ocasiones el respeto y la admiración mutua que se tienen, y cómo la confianza ha sido fundamental para crear la química tan potente que vemos en la serie. Han hablado del arduo trabajo que implica dar vida a Seyran y Ferit, de la dedicación que ponen en cada escena, y de cómo se apoyan mutuamente para lograr las mejores interpretaciones. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Afra ha mencionado que Mert tiene una manera muy especial de hacerla sentir cómoda en las escenas más difíciles, y que él, a su vez, valora mucho la profesionalidad y la dedicación de ella. Esta sería la versión oficial, y para muchos, la más lógica. Sin embargo, lo inédito de hoy no viene de la confirmación oficial de un romance. Viene de las grietas en esa narrativa, de los detalles que se han ido filtrando, de las miradas que lo dicen todo y de las coincidencias que levantan sospechas. La verdad es que la relación entre Mert y Afra ha estado marcada por un tira y afloja, por momentos de cercanía que parecían gritar algo más y por periodos de distancia que sembraban la duda. Uno de los aspectos más intrigantes ha sido cómo su relación fuera de cámara ha evolucionado de manera paralela a la trama de Seyran y Ferit. Hemos visto a ambos actores en eventos públicos juntos, compartiendo sonrisas, miradas cómplices, e incluso gestos de cariño que no parecen meramente profesionales. Recuerdo un evento específico donde, al ser preguntados por su relación, ambos se miraron de una manera que honestamente no se ve entre compañeros de trabajo habituales. Hubo una pausa, una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Es en esos pequeños detalles donde los fans, y ahora nosotros, hemos encontrado la chispa de la especulación. Además, la forma en que ambos se defienden el uno al otro en las entrevistas es notable. Cuando surgen rumores o críticas sobre su actuación o sobre su química, ambos tienden a cerrar filas, a destacar lo positivo y a restar importancia a lo negativo. Si bien esto puede ser un signo de compañerismo, la intensidad con la que lo hacen a veces sugiere un vínculo más profundo, una lealtad que va más allá del set. Y hablemos de las pruebas. Los fans son increíblemente observadores. Han analizado fotos de vacaciones, coincidencias en la misma ciudad en momentos similares, e incluso publicaciones en redes sociales que, aunque sutiles, han sido interpretadas como mensajes ocultos. Por ejemplo, hemos visto a ambos compartir fotos en lugares geográficamente cercanos sin mencionarse mutuamente, o usar elementos similares en sus vestimentas en eventos, lo que ha sido tomado como un guiño cómplice. Si bien
Algunos dirán que esto es buscarle tres pies al gato. En el mundo de las celebridades, donde la discreción es clave, estas coincidencias a menudo apuntan a algo más. La verdad inédita que hoy revelamos y que ha sido la comidilla en los círculos más cercanos a la producción y en las redes sociales turcas, es que Mert y Afra sí tuvieron un periodo de relación sentimental. No estamos hablando de un romance oficial y público, sino de algo más privado, algo que intentaron mantener bajo llave, pero que, como suele suceder, las personas cercanas y el tiempo terminan revelando. Según fuentes confiables, hubo un tiempo durante las grabaciones de las primeras temporadas de Yalan, en que la relación entre Mert y Afra se volvió más íntima. No se trataba solo de la química actoral, sino de una conexión real que trascendió el set. Se dice que pasaban tiempo juntos fuera del trabajo compartiendo momentos más personales, y que existía una atracción genuina entre ellos. Sin embargo, la presión mediática y la intensidad de las grabaciones hicieron que decidieran ser muy discretos, incluso negando cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo laboral. Lo que hace que esta información sea inédita y un bombazo es que hasta ahora, la mayoría de las veces se ha optado por un silencio diplomático o por negar cualquier tipo de relación. Pero la realidad, según lo que hemos podido indagar, es que hubo un interés mutuo que fue explorado, aunque de manera muy cautelosa. Esta etapa, por lo que entendemos, no duró indefinidamente. Las exigencias de sus carreras, la fama repentina y quizás las diferencias personales propias de dos jóvenes en el ojo del huracán, habrían llevado a que esta relación, si es que llegó a ser formal, se enfriara o terminara. Es importante recalcar que en este punto, no podemos hablar de una relación activa en la actualidad. La información que tenemos se remonta a un periodo específico. Sin embargo, esto explica muchas de las dinámicas que hemos visto. La manera en que se tratan en entrevistas, esa aparente tensión y esa profunda conexión en pantalla, podría ser un remanente de ese vínculo pasado. O quizás simplemente son dos actores excepcionalmente talentosos que logran transmitir una química asombrosa. Pero la duda y la posibilidad de que haya habido algo más, siempre ha estado ahí. Esta verdad inédita nos permite entender mejor la intensidad de su actuación, la complejidad de su relación profesional y el porqué de tanto interés por parte de los fans. No es solo la trama de la serie lo que cautiva, sino también la misteriosa conexión entre sus protagonistas. Y es que cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina, el público se engancha aún más. Ahora es fundamental recordar que esta es información basada en reportes y en la interpretación de diversas fuentes. No es una confirmación directa de los actores. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a menudo estas verdades se revelan a través de indicios, de filtraciones y de la suma de pequeñas evidencias. Y lo que hemos presentado hoy es precisamente eso, la suma de muchas de esas piezas que nos llevan a creer que la relación de Mert y Afra en su serie tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que se ha querido hacer creer oficialmente. Lo que sí es indiscutible es el talento de ambos. Mert Ramazan-Demir ha demostrado ser un actor versátil y carismático, capaz de transmitir la complejidad de un personaje como Ferit. Y Afra Saraoğlu, por su parte, brilla en su interpretación de Seyran, una mujer fuerte y decidida que cautiva a la audiencia. Juntos forman una dupla que ha revolucionado la televisión turca y ha conquistado corazones a nivel internacional. En resumen, lo que hemos desvelado hoy es la fuerte posibilidad de que Mert y Afra hayan tenido una relación sentimental en el pasado, durante las primeras etapas de la serie. Esta conexión privada, aunque nunca oficializada, podría explicar parte de la química y la intensidad que vemos en pantalla. La discreción y las presiones de la fama habrían llevado a que esta relación se mantuviera en secreto y, posiblemente, a su eventual fin. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de información y de misterio. Espero que hayan disfrutado de esta revelación sobre Mert y Afra, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Ahora su opinión es la que más nos importa. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creían que había algo más entre Mert y Afra? ¿Les sorprende esta información? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber lo que piensan. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestro canal. Y para seguir creando este contenido que tanto les gusta, les pedimos un último favor. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo,
No olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos se enteren de esta verdad inédita. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro traeremos más sorpresas y exclusivas. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series favoritas. Adiós.